¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jesús Guillermo Falcón Cardona y en este día les voy a presentar esta plática titulada La naturaleza en acción, optimización bioinspirada. Soy parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y les doy una muy cordial bienvenida a esta plática. Primeramente, vamos a poner en contexto. Y en este caso vamos a hablar de la vida y sus problemas. En la vida tenemos diferentes situaciones donde hay que resolver problemas. Por ejemplo, diseño de trenes, como en el caso de los trenes bala, diseño de circuitos electrónicos, robots, antenas, y hasta en la elección de pareja tenemos un problema. En todos estos hay que satisfacer ciertos criterios. Y por ello mismo es que se pueden diseñar problemas de optimización. Cuando vamos a optimizar un solo objetivo, un solo criterio, se le llama optimización global o monoobjetivo. Esta es la optimización que aprendimos en la preparatoria, donde derivamos e igualábamos a cero. Y en este caso sabíamos que se podía encontrar un mínimo global de la función. Haciendo estas operaciones de diferenciabilidad, podíamos llegar a este punto, que era el más bajo de la superficie o de nuestra gráfica. Matemáticamente, podemos ver a un problema de optimización con la siguiente terminología matemática. Entonces, teniendo en cuenta este problema de optimización global, donde hay un solo objetivo, vamos a tener una elección bastante difícil, que es la elección de una consola de videojuegos, entre un PlayStation 5 y un Nintendo Switch. Vamos a tomar en cuenta también que el criterio de optimización será la potencia gráfica. Sabemos bien que el PlayStation 5 tiene una alta potencia gráfica. Sin embargo, el Nintendo Switch no tiene una potencia tan grande. Entonces aquí claramente podríamos optar por un PlayStation 5 tomando en cuenta este criterio. Otro tipo de problemas de optimización que encontramos en las ciencias, la ingeniería, la industria, son los problemas de optimización multiobjetivo, donde tenemos que satisfacer varias funciones objetivo, varios criterios simultáneamente. Sin embargo, tenemos un pequeño problema aquí. Estas funciones objetivo están en conflicto. ¿Qué quiere decir? Que si yo optimizo una, la otra va a empezar a decrecer, se va a deteriorar. Es por eso que debido al conflicto inherente entre las funciones objetivo, se va a definir lo que se conoce como el frente de Pareto. Justamente esto que estamos viendo aquí. Esta pequeña frontera óptima, o eficiente también ya denominada, es la solución a un problema de optimización multiobjetivo donde vemos el compromiso existente entre un objetivo y otro. Es decir, cuando optimizamos uno, otro se empieza a hacer mucho peor. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo de las consolas, tenemos todavía una elección más complicada. Tenemos dos criterios, uno la portabilidad y otro la potencia gráfica. El PlayStation 5 es muy potente, pero no es portable. Sin embargo, el Nintendo Switch es sumamente portable, pero no tan potente. Es aquí donde existe este conflicto. Y por lo tanto, necesitaríamos identificar exactamente en qué región del frente de Pareto se encuentran esas dos soluciones, esas dos consolas. Podemos ver entonces que el Nintendo Switch tiene una alta portabilidad, pero baja potencia, mientras que el PlayStation 5 tiene una baja portabilidad, pero una muy alta potencia. Entonces podríamos encontrar alguna otra consola, alguna PC gamer que pueda estar dentro de esta región en medio del frente de Pareto. Y así empezar a jugar con el compromiso inherente. Para estos dos tipos de problemas de optimización, tenemos que los matemáticos ya han desarrollado herramientas desde hace mucho tiempo y están basadas en cuestiones de diferenciabilidad. A esas técnicas las vamos a denominar técnicas de programación matemática. Pero bien, como requerimos diferenciabilidad, también vamos a ganar algo. Por ejemplo, convergencia, vamos a llegar o vamos a poder asegurar cierta convergencia a nuestros puntos óptimos y así también claramente vamos a poder asegurar optimalidad. Sin embargo, hay un problema. No siempre es posible tener funciones diferenciables. Por ejemplo, cuando todo viene, esas funciones objetivo vienen de simulaciones, de procesos discretos, no es posible tener diferenciabilidad, o incluso cuando las funciones son analíticas, cuando tienen discontinuidades, tendríamos puntos donde no es diferenciable. Por lo tanto,
Ese es un primer problema. Otro problema que podemos tener en este tipo de problemas de optimización es el tamaño del espacio de decisión, del espacio donde se están buscando nuestras soluciones. Para este caso, ejemplificaremos con el problema del viajero. Un problema sumamente conocido, donde tenemos un viajero que va a hacer un recorrido por N ciudades. El espacio de búsqueda es el factorial de N-1 dividido por 2. Entonces, para N igual a 10 ciudades, tendríamos 181.440 soluciones posibles. Un número bastante grande, comparado que tenemos solamente 10 ciudades. Para 20 ciudades, vean, tenemos un número muy, muy grande, con muchos ceros. Si aumentamos aún más, para N igual a 50, los ceros crecen aún más todavía. Vean que para el caso de litros de agua en el planeta solamente hay esta cantidad, lo cual es mucho menor que el espacio de búsqueda cuando N es igual a 50. Además que el mejor algoritmo conocido para el problema del viajero tiene una complejidad computacional de N cuadrada por 2 a la N. Entonces es bastante costoso el algoritmo y también el espacio de búsqueda es sumamente grande, incluso para instancias pequeñas. Ahora, teniendo en cuenta estos dos problemas de falta de diferenciabilidad, espacio de búsqueda enorme, podemos utilizar técnicas heurísticas. Una heurística es una técnica que trata de hacer algunos ajustes inteligentes para reducir el espacio de búsqueda. Entonces, si una heurística es eso, una metaheurística sería una heurística que guía a otra heurística. Y justamente bajo este esquema de una heurística guiando a otra, vamos a definir los algoritmos bioinspirados o metaheurísticas bioinspiradas, que para nuestro caso claramente tienen inspiración biológica, por eso bioinspiradas. En la figura podemos ver una hormiga, podemos ver aves volando, una caricatura de el buen Darwin, a Gregor Mendel y sus chícharos, y claramente otro punto importante es el ADN. De eso hay una inspiración sumamente fuerte dentro de estas técnicas. Cabe recalcar que estas técnicas metaheurísticas son parte de un área de la inteligencia artificial que se llama la inteligencia computacional. Hablando de Darwin y la evolución, él propuso en su viaje a las Galápagos por ahí de los 1830 que, bajo ciertas observaciones, un individuo va a poder preservarse si es el más apto, el más fuerte para sobrevivir. En esas condiciones de las Galápagos había ciertos factores climáticos bastante adversos, pero los más aptos, los individuos más fuertes sobrevivían. Entonces, esto nos dio paso a la teoría de la evolución, de la selección natural, una teoría sumamente interesante que también ha dado paso a grandes hallazgos dentro de la inteligencia artificial. Por el lado de la genética, Gregor Mendel en 1865 publicó las leyes de Mendel primeramente a través de observaciones de los chícharos de cómo pasaban su información genética entre las generaciones. Y así llegó a estos principios de uniformidad, de segregación y la ley de transmisión independiente de los alelos. Muy bien, pasaron los años hasta el siglo XX y es cuando llega el neodarwinismo. ¿Qué quiere decir esto? Es la unión entre el darwinismo, es decir, la selección natural, la evolución, y la teoría genética moderna, es decir, aquella propuesta por Mendel. Y vemos que tenemos 4 componentes o mecanismos sumamente importantes. La reproducción, para así hacer el paso de los genes hacia los descendientes. La mutación genética, un aspecto estocástico que actúa para beneficio y a veces también para perjudicar. La competencia que existe entre las especies por recursos, por ejemplo, y la selección, es decir, que solamente los más fuertes van a poder sobrevivir al ambiente. Esta teoría del neodarwinismo dio paso, ahora sí, a un impulso sobre la inteligencia artificial, y es donde John Holland, esa persona que están viendo actualmente en la figura, nos propuso los planes reproductivos y adaptativos. Ese nombre es bastante raro, sin embargo, con el paso de los años, se les dio el nombre de algoritmos genéticos. Esos algoritmos genéticos nos dan una inspiración, o tienen una inspiración biológica en el neodarwinismo, utilizan esos mecanismos de selección, mutación, adaptación y reproducción para poder generar soluciones cada vez mejores. Por ejemplo, imaginemos un problema de optimización como el que vemos aquí en cuanto al diseño de
individuos que puedan caminar. Al inicio son bastante malos en la primera generación, van pasando, los padres se cruzan los genes y así poco a poco vamos a optimizarlos, vamos a llegar a una solución donde puedan caminar. Eso mismo se aplica a cualquier problema matemático de optimización, donde vamos a poner una computadora a simular ese proceso evolutivo para llegar a las mejores soluciones. Inicialmente también olvidé mencionarles que los algoritmos genéticos fueron utilizados dentro del aprendizaje automático como técnicas de clasificación. Y bueno, aquí vemos el esquema básico de un algoritmo genético, y como bien les mencioné hace un momento, tenemos la reproducción, asignación de aptitud para así hacer una selección y poder conformar esos mecanismos que previamente les comenté. Otro aspecto importante es de que no necesitan derivadas, entonces nos pueden ayudar a evitar este problema de la diferenciabilidad. Otro aspecto importante es que la naturaleza no solamente estaba o tiene una inspiración de optimización con los genes, con la selección, sino en todos lados podemos ver, como en las bacterias, peces, las hormigas, las aves. A esto se le llama una inteligencia acumular. Y en este punto podemos ver que tenemos la optimización por cúmulo de partículas, es decir, aquí tenemos un cúmulo de aves buscando comida, como aquí bien se ve en el video, están buscando esas aves, esos puntos rojos, un cierto objetivo, que está el triángulo en azul, que es la comida. Entonces, a partir de esto, también las aves tienen un proceso de optimización inherente. Otro aspecto importante, y que aquí vemos, es cómo estas aves se están dirigiendo a través del espacio para llegar al objetivo. Lo mismo que se veía en el video, pero ahora con una representación de vectores lo podemos ver. Otra meteorística bioinspirada sumamente importante es la optimización por colonia de hormigas. Aquí, esto viene de un experimento que se hizo de los dos puentes llamado, donde teníamos un nido que tiene a las hormigas y una fuente de alimento. Y hay un obstáculo, de tal manera que se forman dos caminos, uno corto y uno largo. Con el paso del tiempo se vio que las hormigas tendían a elegir el camino más corto, es decir, entre dos puntos va a ir por el camino más rápido. Por ejemplo, en su Google Maps, entre un punto A y un punto B, podríamos elegir esa ruta con una optimización por colonias de hormigas. Y esto es muy bueno para problemas combinatorios. Otras meteorísticas bien inspiradas que también existen en el área están basadas en muchos conceptos. Por ejemplo, en cómo las ballenas cazan, cómo detectan a sus presas. También el sistema inmune artificial es sumamente importante para diseñar ese tipo de técnicas, porque aquí los anticuerpos están buscando a estos microbios para matarlos. Y ese proceso también tiene optimización. La optimización del lobo gris también, una meteorística un poco peculiar, donde vemos el efecto de la caza de los lobos, y eso también tiene un patrón de optimización. Como ven, entonces a partir de esas técnicas meteorísticas bioinspiradas, podemos encontrar soluciones a problemas de optimización. ¿Y como cuáles? Diseño de lavadoras, diseño de fármacos, de aviones que viajan a Marte, de antenas. Es una gama muy impresionante de aplicaciones de las meteorísticas bioinspiradas. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta. Vamos a utilizar este tipo de técnicas solamente cuando el problema es altamente no lineal, cuando hay problemas de diferenciabilidad y el espacio de búsqueda es enorme. Entonces, estas técnicas van a ser su último recurso. Solamente en ese punto podemos ocuparlas. Si no se cumplen esos puntos, hay que utilizar alguna otra técnica, como las de programación matemática. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta plática y estamos en contacto. Hasta luego.